Vamos a empezar aquí. Bienvenidos de nuevo. Los que nos han acompañado en las sesiones anteriores, bienvenidos de nuevo a las sesiones de hoy. Gracias por unirse para continuar con el contenido. Para los que se unen a nosotros por primera vez, bienvenidos. Estas van a ser un par de sesiones que preparamos para usted, organizado por Data Mining, por supuesto. Un par de sesiones que preparamos para que exploren los casos de uso relativos a nuestro entorno, preparando datos fiscales utilizando Alteryx. Comencemos con una recapitulación de las 2 semanas anteriores. La primera semana, en general, buscamos formas de utilizar Alteryx para limpiar los datos solo en caso de uso general, no necesariamente en el marco de un caso de uso específico relacionado con los impuestos. Sin embargo, pasamos a la segunda semana en la que empezamos a ampliar nuestros horizontes al utilizar Alteryx. Y ahora que hemos llegado a la tercera semana, vamos a proceder y echar un vistazo a un caso de uso un poco más avanzado. Así que empezamos a construir nuestro conjunto de habilidades poco a poco. En la primera semana solo vimos Alteryx en general. La segunda semana examinamos casos de uso muy básicos en relación a los contenidos relacionados con los impuestos. Ahora, pasando a la tercera semana, tenemos un caso de uso mucho más avanzado. El conjunto de datos no es necesariamente más avanzado, sino que el uso de Alteryx va a ser de mayor nivel en comparación a lo que vimos anteriormente, con solo las entradas y salidas básicas y la preparación de datos básicos. Así que dicho esto, podemos empezar y echarle un vistazo. Hagámoslo de una vez. Ustedes saben cómo me gusta manejar estas sesiones, solo estoy entrando en el lado de Alteryx, no quiero decir mucho al principio. Así que echando un vistazo a lo que llamaré nuestro conjunto de datos inicial, lo que notarás es que no estoy usando una herramienta de entrada, no voy a usar una herramienta de entrada aquí, pero hablaremos sobre eso cuando sea el momento. En general, este va a ser nuestro punto de partida inicial. Tenemos un montón de pestañas que contienen un montón de datos diferentes. La estructura en sí es la misma. Así que tenemos nuestros dos valores de cabecera aquí. En la fila 1 o celda 1 debería decir celda A1 y celda A2. Tenemos varios bajando en la parte inferior. En general, la estructura general sigue siendo la misma. Tenemos algunas diferencias en los valores mensuales. Así que la cantidad real de dólares se espera que esté aquí, pero en general, esta será la hoja de balance que tendremos. Bajen hasta diciembre solo para mostrarles esos datos. Así, tenemos valores de descripción de cuentas como facturación, coste de ventas, tasas del condado, seguro, gastos legales, etc. Y cada mes tendremos un valor específico que se asocia a él. Ahora, tenemos la inclusión de estos guiones que podrían ser difíciles de leer para Alteryx al momento de leer esos datos, en términos de asegurarse de que se lea o se escriba como número. Pero echa un vistazo a esto en unos segundos. Así que apréndete esto de memoria. No necesitas necesariamente una memoria. Vamos a verlo aquí en un segundo. Pero dicho esto, este va a ser el conjunto de datos el que vamos a empezar. Ahora voy a cerrar eso para pasar directamente a Alteryx. Lo que vamos a hacer esencialmente es intentar combinar esos datos utilizando la menor cantidad de herramientas o la menor cantidad requerida de herramientas necesarias. Tal vez usos más inteligentes de las herramientas que vimos, tal vez algún uso de herramienta que no hayas visto. Son esas herramientas intermedias. En general, vamos a combinar estas herramientas para poder producir una única salida que contenga todos nuestros datos. Crearemos una especie de... Piensa en esto como un historial, una hoja de balance mensual. Así que seremos capaces de ver todo eso en una parte a diferencia de ver los datos en un archivo Excel, pero en varias pestañas de Excel. Ahora, por supuesto, como estamos viendo este contenido, siéntanse libre de hacer cualquier pregunta en la sección de preguntas y respuestas aquí. Tenemos algunos colegas de Data Mining en la llamada para responder cualquier pregunta a medida que avanzamos. Así que no sientas que vas a interrumpir el flujo de la sesión en absoluto.
Tendremos a otras personas respondiendo las preguntas a medida que avanzo en el contenido para que podamos avanzar. Además, una última cosa antes de empezar con Alteryx. Grabaremos estas sesiones, como he mencionado antes, vamos a publicarlas. Esos pueden tener un retraso para que podamos editarlos. Pero dicho esto, si necesitas salir antes, no te preocupes. Podemos enviarte un enlace a nuestros seminarios web que hemos grabado previamente. Pero dicho esto, este es el libro de trabajo inicial o flujo de trabajo que he creado para nosotros. Ahora, fíjate que esto se conecta a un archivo Excel, pero podría haber creado un campo de entrada de texto. La razón es que esto no va a contener los datos que vimos antes. Así que mientras antes veíamos, por ejemplo, el movimiento sobre nuestro conjunto de datos de muestra de balance de prueba, ya no más. En cambio, estamos introduciendo el archivo de Excel. Sin embargo, fíjate que los datos no van a ser necesariamente los que esperamos, ¿verdad? Los datos se presentan solo con los valores de la ficha. En los nombres de la hoja podemos ver enero de 2016, febrero de 2016, marzo de 2016 hasta diciembre de 2016. Ahora, esto no es un error, es algo que quería hacer. Si investigas en Google sobre el uso de Alteryx con respecto a poner varias hojas de Excel, encontrarás muchas soluciones diferentes. Esto es algo que la gente ha pedido con bastante frecuencia, aunque esas soluciones dependen mucho de las herramientas que se utilicen. El objetivo final es poder introducir todas las hojas a la vez, que pueda encontrar varias macros y flujos de trabajo preconstruidos que se hayan compartido. Y esos flujos de trabajo tendrán sus ciertas advertencias. Las macros tendrán ciertas advertencias en términos de cómo les gusta ser configuradas. Puedes configurarlos de forma incorrecta. Ahora, esta va a ser una de las cosas que voy a mostrar ahora mismo, pero de ninguna manera piensen que esta es la única manera de hacerlo. Alteryx se parece mucho a un problema matemático. Hay muchas maneras de llegar a una posible solución. Así que solo voy a mostrarles un método y si tenemos tiempo podré explicarles un par de enfoques diferentes que pueden aplicar a medida que avanzamos en estos flujos de trabajo. Pero dicho esto, me doy cuenta de que me he conectado a este archivo de Excel. Así pues, los principales aspectos que hay que tener en cuenta al... Y el zoom no está funcionando. Déjenme continuar y... Pantalla equivocada. Todo lo que he hecho es conectarme a mi muestra de balance de pruebas, ¿verdad? Ese archivo que vimos antes que contenía todos esos valores que realmente queremos. Ahora, la única diferencia aquí es que nombré el archivo como lista de nombres de hoja, en lugar de la opción determinada. Creo que la opción por defecto va a ser seleccionar una hoja, ¿verdad? No vamos a seleccionar una hoja específica. Aquí solo importamos la lista de nombres de hojas. Eso sí que parece muy raro. Quizá te preguntes, ¿por qué lo hacemos? La razón es que vamos a ejecutar esto a través de una macro ingeniosa, llamada la macro de entrada dinámica. Ahora bien, esta es una macro recién salida del horno, así que si no saben necesariamente dónde se encuentra, no se preocupen. Como vimos el primer día, la barra de búsqueda de herramientas, ayuda y recursos se encuentra en la esquina superior derecha. Va a ser una forma fantástica de poder encontrar esos macros menos usadas, así que avanzando, observen que está la herramienta de entrada dinámica, parece como si fuera más dinámico, una versión más macro de nuestra herramienta habitual de entrada estándar. Solo va a ser gris con ese círculo aquí, pero dicho esto, voy a seguir y arrastrar eso a la vista, asegurándose de que está conectado a la herramienta de entrada original. Ahora, la principal diferencia aquí es que voy a leer una lista de fuentes de datos. Lo que hace esta es que puedes proporcionar cualquier valor de texto, ya sea un directorio de donde encontrar un archivo, ya sea una lista de nombres de hojas, como vemos en este caso, o un valor creado a través de una herramienta de fórmula. Lo que Alteryx hará es coger ese valor de texto, el que le estás proporcionando a la herramienta de entrada dinámica, y buscará a través de una ubicación específica ahí. Por lo tanto, te permite traer varios tipos de fuentes de datos. Lo primero que voy a hacer, dejen que amplíe la imagen, haciendo clic en editar, voy a conectarme a un archivo o base de datos. Esto va a ser similar a la entrada que se ve regularmente.
Así que si intentas introducir la muestra de saldo como una hoja normal, lo harías por aquí. Y voy a arrastrar y soltar este archivo aquí. Así que baja, arrastra esto, vamos a darle OK. No importa qué hoja sea, está bien. Y Dani le da OK y allá vamos. Tenemos nuestro archivo Excel de ejemplo de balance de prueba. Ahora en el campo simplemente vamos a seleccionar el único campo que tenemos disponible, nombre de las hojas. Y esto nos va a permitir introducir piezas individuales de información diferentes. Ahora lo que verás aquí es que esto no va a ser suficiente, aunque vamos a traer toda nuestra información. Vamos a tener que limpiarlo como hemos visto antes. Ahora lo único que hemos hecho aquí de nuevo, solo como un repaso rápido, es que hemos dado a editar, hemos localizado nuestra muestra prueba de balance, ese único archivo de Excel que contiene toda nuestra información. Tenemos nombres de hoja en el campo que les seleccionamos y nos permitirá leer las hojas individuales basadas en las hojas que proporcionamos a Alteryx. Así que tenemos nuestras hojas de nombre que proporcionamos con la entrada de texto, lo cargamos en las entradas dinámicas y si pulsamos ejecutar, el botón azul ejecutar en la esquina superior derecha, veamos que obtenemos como resultado. Así que echando un vistazo a las salidas, tenemos una maravillosa salida que contiene más de 400 registros. Y parece que tenemos toda la información aquí. Ahora note que hay un par de cosas que tenemos que arreglar aquí. Así que tenemos F2, F3, F4, F5. Nombres no muy intuitivos para nuestros campos. Y si además lo comprobamos dos veces aquí, puede parecer que tenemos quizás 2.5, alrededor del 2.4% de nuestros datos no están bien. Tenemos casi el 5% de nuestros datos como nulos en esta columna. Así que es posible que queramos echar un vistazo a eso. Y más obviamente, todavía tenemos esos valores de cabecera aquí. Déjame decirte que esto no es una información relacionada con el cliente. No se trata de información que hayamos arrancado de algún depósito de clientes. Esto es algo que se obtuvo en excelskills.com. Usted podría encontrar el archivo de origen si quiere. Y con eso vienen estos valores de cabecera que vimos antes en el archivo de Excel. Así que vamos a necesitar limpiar estos también. Tenemos que encontrar alguna manera de analizar este conjunto de datos y decir, hey, ¿dónde vemos estos nulos? O tal vez, ¿dónde vemos datos de límites o pruebas? O excelskill.com elimina estos valores. Estos valores no son necesarios para seguir con nuestro día. Genial. Ahora, también quiero hacer un cambio rápido aquí. Con esto vamos a empezar. Esto va a ser básicamente toda la información que necesitamos en este punto. Fuente del conjunto de datos. Sin embargo, un buen truco que voy a mostrarles es que si ustedes tienen un conjunto histórico, un conjunto de datos histórico que están tratando de formar, tienen información mensual o trimestral o lo que sea, esta información a nivel de fechas separada en varias fuentes de datos diferentes, lo que sí puede hacer es decirle a Alteryx que emita el nombre del archivo como un campo. Y esto le permitirá obtener todas las piezas de información aquí para poder analizarlo. Así que en realidad no voy a hacer eso en esta entrada de la fuente de datos específicos, pero voy a hacerlo en las plantillas de fuente de datos de entrada. Voy a nombrar un archivo como campo y voy a seleccionar para que sea la ruta completa. Lo que esto hará es que le dará un mensaje. Lo harás aquí en un segundo. Pulsan OK, pulsan ejecutar. Bien, la WIPath física donde está ese archivo guardado en el conjunto de datos o en tu disco duro o donde sea tu servidor de datos, lo que esto te permite hacer es que si tomas una mirada muy cercana, porque en realidad tenemos el nombre del mes dentro del campo o del nombre del archivo, podemos analizarlo. Es posible limpiar este conjunto de datos de manera que ahora obtengamos solo ese valor mensual y nos permite crear un conjunto de datos más histórico. Así que aquí podemos ver los valores mensuales, a diferencia de lo que podrías pensar, pero no estamos en posición de adivinar aquí.
Así que, dicho esto, seguiremos. Ahora, aquí es donde podemos ramificar, o supongo que se podría decir múltiples caminos diferentes. Vamos a seguir y mostrarte dos. Dependiendo del tiempo, tienes múltiples formas de analizar este conjunto de datos y tomar ese valor mensual. Ahora, el método que les voy a mostrar va a ser el de las columnas de texto. Probablemente será el más sencillo. Voy a arrastrar esto desde el estante de favoritos. Si ustedes cambian su estante de favoritos, pueden seguir y hacer clic en el estante de Parse, la categoría Parse Tool, y esto te llevará a las columnas Split Tool. Ahora voy a seguir adelante y dividir mi campo de nombre de archivo. Voy a usar el delimitador, el tubo. Así que hemos cambiado nuestra columna de dividir a nombre de archivo. El delimitador es un tubo que vamos a dividir en nuestras columnas. Voy a aumentar el número de columnas que vamos a dividir a 4. Veremos aquí el por qué en solo un segundo. Dicho esto, voy a seguir adelante y ejecutaré esto y podremos ver lo que obtendremos como una salida. Así que haciendo clic en estas salidas voy a desplazarme hacia la derecha y seguimos adelante. Nos desplazamos hasta ahí. Tenemos todos los meses separados en sus valores mensuales individuales en su propia columna. Ahora, la razón por la que necesitamos dividirlo en 4 salidas individuales diferentes es porque aquí usamos el delimitador de tubería, que nos va a dar 3 salidas diferentes porque hay 3 tubos diferentes. Si quisiera, podría subir la apuesta en los delimitadores e introducir 3 tubos. Sin embargo, eso va a depender completamente de usted. Decida lo que decida, si quiere que hagamos las cosas un poco más dinámicas para capturar más valores, tener una tubería podría ser un poco más flexible. Aunque si tienes una estructura de filmina extremadamente consistente y usted puede identificar su consistencia y dar fe de ello, incluya los 3 tubos y estará igual de bien. Ahora, habiendo dicho esto, podemos avanzar al siguiente paso, que es eliminar cualquier columna digital que ya no necesitemos, así que voy a seguir adelante y arrastrar mi herramienta de selección. Como vimos en la semana 1 o semana 2, esa herramienta de selección nos va a permitir deseleccionar columnas para cambiar los tipos de datos que volverán aquí. Y un buen truco que tenía uno de mis mentores que me enseñó es, en realidad no es necesario deseleccionar una por una. Usted limpia absolutamente todos los campos resaltados, lo cual reseleccionará estos valores de campo. O puede ir en la dirección contraria, es decir, anular la selección de los campos resaltados. Así que si usted está trabajando en sentido ascendente, he visto como 50 columnas diferentes que tenía que desembarcar, ¿verdad? Eso es un poco molesto. Así que solo hay que revisar identificando manualmente las columnas que hay que deseleccionar, resaltándolas y pulsa la deselección del campo resaltado. Mucho mejor, mucho más fácil para el proceso. Ahora voy a cambiar ese valor mes-año al nombre real, mes-año. Y voy a dejar todo tal como está. Ahora mismo vamos a ir poco a poco. Quizá tengamos que cambiar el nombre de los valores F2 hasta F5 y es posible que también tengamos que cambiar el tipo de cadena a tal vez un tipo de número como un decimal, un entero, lo que sea, ¿verdad? Porque puede que queramos hacer algunos cálculos a partir de estos campos. Pero llegaremos a eso cuando sea el momento. Dicho esto, me gusta dirigir las cosas, y si me ven ejecutar un flujo de trabajo, ya lo he mencionado antes, pero para los que se unieron hace poco, si me ven ejecutando un flujo de trabajo, pero no hago clic en el botón azul de ejecución aquí en la esquina derecha, en realidad estoy usando el atajo de teclado Control R. Es a lo que yo estoy acostumbrado. Intentaré continuar y ejecutar usando el botón lo más posible, pero a veces el entrenamiento hace efecto y le doy a Control R. Eso es todo. Pero continuemos y hagamos un repaso muy rápido. Siempre repasando nuestras mejores prácticas, un rápido repaso de nuestro conjunto de datos. Parece que tenemos todas esas columnas residuales eliminadas, ¿verdad? Los nombres de los archivos del 1 al 3 no son necesarios. Ahora es cuando la entrada del conjunto de datos va a ser extremadamente importante, porque estamos intentando fijar este conjunto de datos o limpiar el conjunto de datos con la menor cantidad de herramientas requeridas dentro de lo posible. Vamos a seguir y aquí es donde entra esa parte intermedia de Alteryx. Necesitamos comprender cómo Alteryx trae conjuntos de datos, así como también Alteryx los maneja y carga en la propia herramienta. Dicho esto, si echamos un vistazo a cada mes del año individual,
Observe que las dos primeras filas dentro de cada combinación de mes y año siempre va a tener los datos del balance de prueba y siempre va a tener el conjunto de datos de excelskills.com. Así que fíjate cómo cambiamos de abril del 2016, continúa y amplía aquí. Bien, abril del 2016, fíjate en las dos primeras filas siempre van a ser nulas. Ahora, voy a decir esto porque yo lo hice en el webinar muchas veces, que esto va a ser cierto para todos los meses de su alojamiento, pero para los que seguimos un hogar, si quiere mantener la confirmación por su cuenta, siéntase libre de hacerlo. Pero eso va a ser una suposición con la que estamos trabajando. Ahora bien, suponer puede ser una palabra que da miedo, ¿verdad? En la mayoría de los casos hay que saber exactamente cuáles van a ser las entradas y salidas. Sin embargo, en ciertos escenarios va a ser mucho más eficaz funcionar con estas suposiciones. Estas suposiciones de bajo impacto, como me gusta llamarlas. Bajo impacto. Podrías incorporar controles más adelante en la carga de trabajo para volver a comprobar que sus suposiciones eran ciertas. Pero al final del día puedes irte un poco por las ramas y usar esa línea gris de las prácticas correctas. Ahora, lo que quiero decir es que voy a arrastrar la herramienta de muestra, lo que no solo nos permite decirle a Alteryx que tome una muestra abreviada de nuestros datos, también podemos decirle a Alteryx que use esta herramienta para omitir un conjunto de filas. Por ejemplo, si miro aquí, puedo decirle a Alteryx que se salte las primeras filas n. Y puedo tener todo para saltar esas dos primeras filas, siendo n el número de filas que queremos saltar. Así que escribiré 2, pero no será suficiente, ¿verdad? Porque si me adelanto y le doy a ejecutar, fíjate que algunos de los participantes con vista de águila podemos notar que sí, se han eliminado las dos primeras filas de todo nuestro conjunto de datos. Pero si vamos en sentido contrario, si vamos a agosto, por ejemplo, observa que esas dos filas no fueron eliminadas. Así que tenemos que decirle a Alteryx alguna manera para identificar, hey, para cada nuevo mes de tu combinación voy a necesitar que elimines esas dos primeras filas. Por suerte, eso ya está completamente integrado en la propia herramienta, así que si sigo adelante y hago clic en mes-año, debajo de la columna de agrupación por columna, vea que es opcional. Sin embargo, esto nos permite agrupar nuestra muestra metodológica. Así que estaremos seguros cada nuevo mes de su combinación. Vamos a omitir esas primeras n filas aquí, vamos a pulsar ejecutar, vamos a obtener una hermosa salida que nos permita ver todas esas filas que faltan. Ahora, si voy a agosto, fíjate que agosto no tiene nada, diciembre no tiene nada, etcétera, etcétera. Y tampoco tuve que hacer ninguna clasificación. Esto se basó en mi conocimiento previo de cómo Alteryx carga los datos. Podemos pasar a nuestra siguiente sección aquí. Ahora, si echamos un vistazo, técnicamente nuestras filas de campo, nuestros identificadores de campo se encuentran en el primer registro de conjunto de datos. Si te fijas, la descripción de la cuenta de la parte superior derecha no es un valor de F2, sino que F2 es la columna de descripción de cuentas. F3 no es una base, no es un valor de F3, sino que F3 es base, etcétera, etcétera. El mes es F5. Entonces, ¿cómo hacemos que Alteryx sea capaz de identificar esta primera fila de datos sin tener que identificar manualmente esas bases? Porque si te fijas, he incluido una herramienta de selección. Así que, la mayoría de las circunstancias, hacer cambios, múltiples cambios, el uso de esta herramienta de selección será probablemente más eficaz. Sin embargo, aunque eso sea cierto, se trata de un cambio estático. Esto va a ser un cambio estático, así que si sigo y cambio F3 por base, si cambio F4 por apertura, F5 por preaviso de mes, eso siempre va a ser así. Supongamos que cargo un conjunto de datos diferente, o digamos que le doy esta carga de trabajo a un colega y ahora están cargando en diferentes conjuntos de archivos de Excel. Eso cambiaría siempre a las 5 el valor del mes, al campo del mes. Puede que no siempre sea así, entonces ¿cómo conseguimos que Alteryx sea un poco más dinámico? Dejando el valor de cabecera dinámico dentro de nuestra búsqueda. De hecho, voy a traer la herramienta de cambio de nombre dinámico. Así que afortunadamente Alteryx nos sorprende con esta herramienta que vamos a utilizar.
Así que si arrastro esto a la vista, voy a conseguirme de que L será el ancla de entrada a la que nos conectamos. A mí me gusta llamarlas zanahorias, pero independientemente de que se llame zanahoria o ancla de entrada, depende completamente de ti, pero asegúrate de que está conectada a la de arriba, a la de verde, a la que lleva el identificador L. Y con eso podríamos seguir y seleccionar nombre del negocio, F2, F3, F4, F5, y lo que es realmente impresionante acerca de este cambio de nombre dinámico, no vamos a utilizar el modo fórmula, aunque en realidad utilizo el modo fórmula con bastante frecuencia. Por lo tanto, si usted quiere preponer, si quieres añadir varios valores, si quieres añadir un ordenado en el nombre del campo, puedes hacerlo utilizando la herramienta de fórmula. La recomiendo encarecidamente. Utilizarla me ahorró muchas horas de espera para que las cosas se ejecuten, esperando que las cosas se creen y se desarrollen. Es una forma muy fantástica de renombrar los campos. Sin embargo, voy a seguir y hacer clic en el desplegable y en su lugar voy a deseleccionar, tomar los nombres de los campos de la primera fila de datos. Porque como vimos antes, como identificamos, asegurando que también seleccionamos mes, año, tal y como hemos identificado antes en la salida de nuestra herramienta de muestra. Observe que la fila 1, número de cuenta, descripción de la cuenta, base, mes de apertura, sin incluir el mes aquí. En realidad vamos a dejar el mes igual, pero el nombre del negocio hasta el F5. Observa que tenemos esos valores pegados dentro de nuestra primera fila de información, así que lo que vamos a hacer ahora es darle a ejecutar. Van a ver un cambio absolutamente mínimo, pero muy necesario. Fíjate en ese mes, apertura, base, la descripción de la cuenta y el número de cuenta están correctamente etiquetados. Y esa fue probablemente la forma menos manual, pero más dinámica de cambiar nuestros valores. Ahora podemos seguir filtrando cualquier conjunto de datos que no necesitemos necesariamente. Así que si vemos aquí, podemos seguir y añadir en nuestros valores de filtrado aquí. Así que si arrastro mi filtro a la vista, seleccioné el mes, no es igual a mes, el valor de texto mes. Ahora, la razón por la que estamos haciendo esto es que debemos capturar ciertos valores y asegurarnos de que no pasen a nuestro conjunto de datos. Así que para que aquellos de nosotros que me gusta referirme a ustedes como nuestros espectadores con vista de águila, si ejecuto esto, aquí abajo, curiosamente, tenemos 11 registros falsos, lo que significa que realmente tenemos un par de filas que contienen el valor de mes. Estos van a ser simplemente valores de cabecera que fueron incluidos basados en nuestro proceso de añadir todas esas 12 hojas diferentes de datos. Así que vamos a decirle a Alteryx que elimine eso, no lo necesitamos. Y luego vamos a actualizar nuestro campo de mes para ser numérico. Ahora, para hacerlo, podríamos ir a nuestra herramienta de selección. Arrastro asegurándome de que el mes está, en este caso voy a seleccionarlo como doble, que es simplemente un valor o un tipo de campo que puede aceptar decimales. Y la razón por la que lo hice aquí es que he cambiado la doble asignación frente a la herramienta de selección inicial. Esto va a ser un ejercicio para poner a prueba su capacidad de ver el futuro de un flujo de trabajo para poder planificar con antelación, porque podría cambiar el valor de este mes. Así que creo que es F5. Podría cambiar eso a un decimal, ¿verdad? No necesariamente obtendría el valor del mes, pero podría simplemente cambiar ese valor a mes aquí en el renombrado. Sin embargo, lo que sería difícil de eliminar serían esos tipos de campo de mes que vemos aquí. Observe que tenemos el mes para cada una de las filas que se repiten en los conjuntos de datos, así que sería mucho más difícil capturar esos valores de texto mensual
porque puede ir a un null si establecemos el tipo de campo un poco antes de lo necesario. Por eso lo incluimos aquí. A fin de cuentas, vamos a llegar al ángulo propuesto que queremos para contener todas esas piezas de información en un lugar. Voy a seguir y ejecutar eso. Y lo que verás es que vamos a tener un conjunto de datos mucho más limpio que contiene los números que podemos cargar en Excel. Tableau, Qlik, Power BI, cualquiera que sea la herramienta que estés buscando, puedes utilizarla aquí. Ahora bien, si usted lo carga en una herramienta como Tableau, Qlik, Power BI o en Data, en el software de visualización para sus análisis, recomiendo encarecidamente dejarlo en esta estructura con los valores del mes decreciendo, mientras que es un poco menos legible para el usuario final, ¿no? Si un humano leyera este conjunto de datos tal y como está, es un poco difícil para los humanos leer datos en esta estructura, por lo que vamos a dar un paso más allá en un segundo. Pero si su intención es cargarlo en algún tipo de herramienta de visualización de datos final, recomiendo encarecidamente que lo dejes en la estructura, y va a ser mucho más fácil de leer e introducir para la herramienta, en lugar de lo que vas a ver aquí. Ahora, si ustedes van a enviar esto por correo electrónico a, por ejemplo, digamos que su director financiero o quien sea que se preocupe por esa tasa, es necesario cambiar la estructura para que sea más fácil de leer. Así que, para hacerlo, lo que voy a hacer es transformar este conjunto de datos. Voy a usar la herramienta de tabulación cruzada para mover todos los valores del mes de las filas a las columnas aquí, y vamos a ver lo que aparece aquí en un segundo. Así que si hago clic y arrastro mi herramienta de pestañas cruzadas en la vista, voy a agrupar por el número de cuenta, la descripción de la cuenta y los campos de base. Esto me va a asegurar que no estoy generando múltiples columnas por valor de información o varias filas de información que no estoy atendiendo. Ahora, los encabezados de las columnas voy a seleccionar el valor mes-año porque voy a ser capaz de ver el mes-año, abril 2016, agosto 2016, julio, etc. Voy a verlos dentro de mis cabeceras de columna y dentro de las propias celdas de la columna, los valores. Voy a seleccionar el mes, los valores del dólar. Ahora, en el caso de que necesitemos agregar nuestros valores, voy a hacer clic en la suma. Sin embargo, basándonos en la forma en que hemos estructurado nuestra configuración de pestaña cruzada, no necesitaremos hacer cualquier suma o agregación o lo que sea. Así que si le doy a ejecutar, conseguimos ver un conjunto de datos mucho más bonito con 38 registros, 38 filas. Pero sí podemos ver todos nuestros valores que van a través de las columnas aquí, a diferencia de antes de cargar, en donde nuestros valores iban en las filas que nos llevan al final de nuestro flujo de trabajo. No parece que tengamos muchas preguntas por aquí, pero habiendo dicho eso, voy a mostrarles, porque tenemos un poco de tiempo, antes de entrar en cualquier pregunta. La otra manera de poder parsear a nuestro conjunto de datos y limpiarlo va a requerir algunos conocimientos de fondo sobre expresiones regulares. Sin embargo, afortunadamente existe una herramienta realmente genial, la maestría. Alteryx tiene un conjunto de artículos que han escrito, que la gente de la comunidad ha escrito, relacionados con el nombre. Esencialmente dominar varias herramientas y tienen uno fantástico sobre expresiones regulares. Ahora, las expresiones regulares. Lo nuestro es un concepto omnipresente en múltiples softwares diferentes y tiene su propio... Piensen en ello como un lenguaje, no necesariamente ligado a Alteryx, pero realmente aprendí a usar, leer y escribir expresiones regulares utilizando esa herramienta, el dominio, así que no está relacionado solo con propósitos de Alteryx. También podrías utilizar esos conocimientos del artículo para cualquier otro propósito, utilizando expresiones regulares. Pero dicho esto, voy a ir a la categoría de análisis y verás una herramienta llamada regex. Esta va a ser su herramienta de extensión habitual. Le permite analizar su conjunto de datos utilizando un conjunto de comodines, un conjunto de expresiones. Así que si sigo y hago clic y arrastro eso en la herramienta de entradas dinámicas, de aquí va a salir la segunda rama. Vamos a imitar estas dos herramientas de aquí.
pero con un conjunto diferente de herramientas. Así que voy a dar zoom aquí y hacer que sea más fácil de ver para ustedes. Voy a analizar la columna de nombre de archivo, conjunto de datos o nombre de archivos aquí. La expresión regular que estamos usando, para darles una idea de lo que es una expresión regular, permite esencialmente establecer un conjunto de identificadores, una cadena de identificadores, y lo que Alteryx hará es ir a través de esos identificadores y elegir y analizar los valores de los campos que coinciden con ese conjunto de identificadores aquí. Así que podemos tener una nueva línea, así que si quisiéramos analizar las nuevas líneas e identificar cuándo aparece una nueva línea, podríamos hacer clic en esa nueva línea y eso sería nuestro identificador. Ahora, como esto puede aceptar múltiples cadenas o identificadores en una cadena, tengo uno que ya está preconstruido y lo puedes ver aquí. Y lo que puedes ver aquí es que tenemos un trozo de nuestro identificador aquí, ¿verdad? Un signo de interrogación con un asterisco. No voy a entrar en los entresijos de lo que es una extensión regular, un tema algo largo, pero fíjate en que tenemos nuestros tres delimitadores de tubos. Ahora bien, si miramos cerca nuestros valores, a la derecha teníamos esos delimitadores de tubo. Permítanme ampliar nuestro nombre de archivo, nuestros delimitadores de tubo que separan nuestra primera mitad de la cadena, o nuestro nombre de archivo que no importa necesariamente. Y luego la segunda mitad de nuestra cadena, que fue la API 2016, es lo que vemos en nuestros identificadores para la extensión regular. Esos tres delimitadores de tubo. Y luego tenemos lo que realmente queremos emitir aquí. Cerrar en esos paréntesis con ese punto en asterisco. Así que lo que voy a hacer es hacer clic en el método de salida como pauta. Le vamos a decir a Alteryx que cuando ese valor de campo es igual a la cadena de extensión, debe decir que vamos a sacar solo la comprobación de los datos que nos interesan aquí. Así que alejo el zoom pulsando control R. Veamos si mi cadena era correcta. Y si todo va bien, afortunadamente tendremos abril de 2016 aquí en nuestra regex out1. Puedes cambiar el nombre utilizando una herramienta de selección y aquí es donde realmente vamos a ver que Alteryx es como un problema matemático. Puedes utilizar absolutamente todas las herramientas, todas las funciones diferentes que quieras y podrás obtener los mismos resultados en función de la inteligencia con las que los uses. Así que en las salidas de regex, si sigo adelante y cambio el nombre, hago clic en control R, va a ser la misma salida que tendremos en nuestro texto a columnas. Ahora, con nuestra herramienta de texto a columnas, por supuesto, tenemos que eliminar un par de campos más aquí, mientras que antes, todo lo que tenemos que eliminar es un nombre de archivo aquí. Y entonces podremos llegar a la salida exacta que nos interesa. Uno no es más fácil que el otro porque si tu conocimiento sobre el proyecto no es tan fuerte, no pasa nada. El texto alternativo te da otras opciones. Sin embargo, si tienes un conocimiento muy sólido de la expresión regular, puedes usarlo. Te ayudará a salvar esa distancia. Te ayudará a decir, oye, no quiero tener que aprenderme la herramienta de texto a columnas. Utilizaré lo que sé y seré capaz de salvar esa brecha dentro de Alteryx. Y por eso recomiendo encarecidamente el uso de Alteryx en general, porque es una fantástica herramienta que te permite utilizar tus especialidades específicas, que eres bien conocido por usarlas, que sea capaz de implementarlo dentro de la propia herramienta. Pero dicho esto, voy a ceder la palabra para cualquier pregunta que haya. No tenemos ninguna pregunta. Bueno, voy a terminar la sesión por hoy. Ahora, por supuesto, notas muy rápidas. Vamos a tener nuestra última sesión o cuarta sesión la semana que viene. Si se han perdido algunas de nuestras sesiones anteriores, no se preocupen, vamos a seguir y publicar. Creo que es un enlace de YouTube o de LinkedIn a las sesiones anteriores para que puedan ver la progresión de dónde empezamos y a dónde llegamos finalmente. Pero el próximo martes a la misma hora, a las 12 en punto, vamos a seguir y echar un vistazo a nuestro caso de uso final, de aspecto más avanzado de análisis sintáctico en cómo podemos aplicar Alteryx en relación con nuestros datos fiscales. Así que lo daré a las 12:45 para cualquier pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, por supuesto que les daré tiempo. Pero voy a estar en silencio aquí en el piso por ahora.
Estaré pendiente de las preguntas y respuestas, así como del chat. Genial. Ok, parece que no tenemos demasiadas preguntas. No hay problema. Siéntanse libres de plantear cualquier pregunta que tengan en la siguiente sesión. Estaré encantado de responder a sus preguntas entonces. Pero también quiero darles algo de información aquí, así que si quieren contactar conmigo directamente, me encanta saber de ustedes. Así que envíenme un correo electrónico a andrew.kim@datamining.com. Por supuesto, este seminario web fue organizado de nuevo por Data Mining, pero si quieren preguntarme directamente, me encantaría escucharlos. No duden en escribirnos o pueden ponerse en contacto con nosotros de forma más general, datamining.com, y eso les dará una vía o una línea de comunicación que puede abrir con nosotros también. Dicho esto, espero que se cuiden mucho, espero que sigan manteniéndose a salvo en medio de toda esta locura, pero espero verlos de nuevo por aquí la semana que viene. Y díganle a todos sus amigos, este va a ser el lugar a las 12 para cualquier noticia relacionada con la asignación y nos vemos en la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora para nuestra próxima y última entrega de nuestra sesión de impuestos Alterix. Así que habiendo dicho eso, espero que el resto de su día sea fantástico y nos vemos muy pronto. Gracias.